Muy buenas noches, queridos alumnos del segundo año del Bachillerato Técnico en Ciencias Contables. Bienvenidos nuevamente a esta clase virtual. Mi nombre es Nancy Vera, me vuelvo a presentar para aquellos que no estuvieron en la clase anterior. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que se trataba las tres teorías anteriores a la que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? La teoría científica trataba sobre el esfuerzo en sí del trabajo del obrero. En la teoría clásica lo habíamos hablado sobre la estructura de la empresa y hoy vamos a hablar sobre la teoría neoclásica de la administración, que nos habla sobre los objetivos y los resultados en una organización, ¿sí? Bien, iniciamos la clase del día de hoy. Este enfoque neoclásico de la administración es también llamada escuela operacional o de procesos administrativos, ¿sí? O sea, surge de la necesidad de los principios de conceptos válidos relevantes de la teoría clásica. Digamos que es una compilación de la teoría clásica en sí, pero adaptada a la actualidad, ¿sí? Todas las empresas a nivel mundial, estamos hablando de que las organizaciones en sí están usando la teoría neoclásica para adaptarlas al mercado. Esta teoría es bastante conocida a nivel mundial y por sobre todo a nivel, digamos, un poco más actualizado de las épocas en donde se van desarrollando los distintos mercados y las distintas situaciones a nivel de país. El objetivo de nuestro enfoque por administración es mostrar, por un lado, el electricismo de la teoría neoclásica de la administración. Se preocupa más bien por la práctica administrativa y su énfasis en objetivos y resultados, como lo habíamos mencionado inicialmente. Vamos a hablar sobre los objetivos de nuestro enfoque, para lo cual vamos a tratar y definir las funciones del administrador que conforman el proceso administrativo. Vamos a definir los procesos básicos de la organización y también hablar sobre el dilema centralización y descentralización de las empresas y con relación a las departamentalizaciones. La principal característica de la teoría neoclásica, vamos a citarla brevemente. Tenemos en total 5 teorías por las cuales dan énfasis y es en la práctica de la administración, porque hace aspectos administrativos de la administración y en la búsqueda de resultados concretos. En la reafirmación relativa de los postulados clásicos, lo hace énfasis también en los principios generales de la administración, en los principios que deben tomarse de manera muy rígida y absoluta, sino relativamente de manera flexible, ¿sí? Adaptándolo a la situación. Y el cuarto énfasis es en los objetivos y en los resultados, en donde toda organización existente debe trazarse objetivos y producir resultados de eficiencia y eficacia dentro de la organización para la cual fue creada. Toda empresa es creada con fines de lucro, no nos olvidemos de ese término también, ¿sí? Y el eclecticismo del punto 5, en donde todas las teorías administrativas están englobadas en el eclecticismo, ¿sí? Es en la teoría de las relaciones humanas, en la teoría de la burocracia, la teoría estructuralista, teoría del comportamiento, las teorías de las matemáticas y la de los sistemas, como están conformadas las organizaciones. Hablamos ahora de los principios de la teoría neoclásica. Y vamos a tener 4 principios importantes. El primero es en la división del trabajo, en donde el objetivo de cualquier empresa es producir bienes y servicios, y que estos bienes y servicios sean retribuidos para fines lucrativos, sean retribuidos de forma rentable, monetaria, ¿sí? La especialización también hace como consecuencia de la división del trabajo y cada órgano tiene a cargo funciones y tareas específicas especializadas en su área. En cuanto a la jerarquía, existen unas jerarquías de escalas por estratos, por niveles de autoridad. Tenemos el nivel operativo, el mando medio, el mando gerencial y las jefaturas. Luego los gerentes generales, ¿sí? De acuerdo a las jerarquías del personal que van aumentando la autoridad del administrador. En la amplitud administrativa, es decir, con una amplitud de control y mando, indican los números de subordinados al que el administrador puede realmente supervisar, ¿sí? Actualmente las organizaciones tienden a aplanar
y comprimir, digamos, la estructura organizacional para acercar a la base de la centralización y mejorar la comunicación, que la comunicación sea realmente efectiva dentro de la jerarquía de la empresa y sea más rápida y llegue la información como debe llegar para que puedan ejecutarse los trabajos para los cuales se asignaron. Bien, vamos a los tipos de organización y ahí vamos a hablar de 3 tipos de organizaciones, que son la organización lineal, la organización funcional y la organización de líneas de staff. En cuanto a la organización lineal, constituye una estructura muy simple y de hecho muy antigua, pues tienen su origen en la organización de los antiguos ejércitos, en las organizaciones eclesiásticas de los tiempos medievales. Este nombre de la organización lineal significa que existen líneas únicas de autoridad y responsabilidad entre un superior y un subordinado. O sea, son mandos directos, ¿sí? No existen departamentalizaciones dentro de este tipo de organización, y que cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa dentro de su área y competencia, porque las líneas de comunicación son estrictamente establecidas. No pasa así con la organización funcional, porque muchas organizaciones de antigüedad utilizaban el principio funcional para la diferenciación de actividades y funciones. O sea, el principio funcional separa totalmente y distingue y especializa a la nivel de staff, porque hablamos de organización de líneas de staff cuando es el resultado de ambas organizaciones, de la lineal y de la funcional. Estos 2 tipos se fusionan y se incrementan, digamos, ventajas en los 2 tipos de organizaciones anteriores y reducen las desventajas. ¿Por qué? Porque son órganos que se caracterizan por las autoridades de staff y prestan una cierta asesoría y servicios especializados al área en donde realmente en ese momento de la organización se está precisando, ¿sí? Vamos a definir un poquito lo que es la organización. Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento deben sujetarse a todos los miembros en sí, valerse de este medio que permita a una empresa alcanzar los determinados objetivos. Vamos a tocar también en esta parte los principios de la organización. Como toda organización tiene sus principios también, hablamos específicamente del objetivo. Como bien sabemos, ninguna empresa es formada sin necesariamente fijar un objetivo para el cual es creada esa organización. En cuanto a la organización, debe tener sus propósitos y debe justificar los medios y los propósitos establecidos para generar gastos, digamos, que sean consecuentes y no generar gastos innecesarios. Después tenemos la especialización, que es el trabajo donde cada persona se limita a la realización de una sola actividad, ¿sí? No pueden delegar más funciones a una sola persona, ya que no va a rendir de manera eficiente y eficaz en esa función, en esa área. O sea, se tiene que delegar específicamente una acción a un individuo. Luego tenemos la jerarquía, que es establecer líneas claras e ininterrumpidas desde el más alto nivel ejecutivo hasta el más bajo nivel, ¿sí? Las paridades de autoridades y responsabilidades, en este caso se refiere al grado de responsabilidad que debe comprometer al grado necesario para cumplir dicha autoridad. Es sobre un determinado trabajo y lo hace responsable de los resultados. En la unidad de mando, este principio establece que determinar un centro de autoridad y decisión para cada función debe asignarse a un solo jefe, y los subordinados no deberán reportar a más de un superior, porque es el empleado quien recibe órdenes de más de un solo jefe, y solo esto le ocasionará confusión, ineficiencia y fuga de responsabilidad, o sea, irresponsabilidades. Luego hablamos de la difusión, en donde las obligaciones de cada puesto que cubren autoridades responsables
deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de los miembros de la empresa que tengan relación con dicha autoridad de responsabilidad, ¿sí? En este punto quiero mencionar un breve ejemplo sobre los memos. De por ahí habrán escuchado hablar memos. Entonces son notas en donde van dirigidas directamente a una parte de la gerencia con cierto tema a tratar o a comunicar, ¿sí? Luego pasamos a la amplitud o tramo de control, en donde debe tener un límite en cuanto al número de subordinados a quienes reportar. De esta manera puedan realizar funciones con eficiencia, como habíamos hablado. Eficiencia y eficacia son términos bastante mencionados dentro de nuestro tema, porque son términos que hay que manejarlos para poder explicar muchas áreas de la administración. Seguimos. Hablamos de coordinación, siempre y cuando deben mantenerse en equilibrio las unidades de una organización. El administrador debe buscar siempre el equilibrio adecuado en todas las funciones que realice. Es un mediador dentro de algún conflicto, es aquella persona que tiene que resolver los inconvenientes dentro de la organización de manera coordinada y por sobre todo mantenerlos a todos por igual. O sea, no debería haber preferencias dentro de una organización para el administrador en cuanto a lo profesional se refiere, ¿sí? El punto 9 habla de la continuidad, en donde la empresa debe mantenerse, mejorarse y ajustarse constantemente. Toda empresa debe estar, actualizada, debe estar en planes de mejora, en planes de reajustes, siempre para optimizar los recursos necesarios y por supuesto rendir un mejor producto de bienes o servicios que esté ofreciendo esa empresa de la mejor manera posible. Bien, cerramos eso por una parte y luego entramos en la parte de tipos de organización. Acá hablamos de organizaciones formales donde están especializadas órganos y personas en distintas actividades. Luego la organización informal, donde emerge espontáneamente y naturalmente en el trabajo. Como su nombre bien lo dice, informales. No dependen de un jefe, sino que de por ahí podríamos mencionarles a las personas que trabajan de manera independiente, ¿verdad? Es otro de los claros ejemplos. Entonces existen dos tipos de organización, la organización formal y la organización informal. En nuestro material vamos a observar una pirámide en donde nos diagrama los niveles jerárquicos dentro de una empresa u organización, ¿sí? Bien, ahora hablamos sobre la centralización y la descentralización. La teoría clásica de Fayol defendía mucho la organización lineal con énfasis a la centralización de la autoridad de Taylor, ¿sí? Y Taylor defendía la organización funcional sobre la excesiva descentralización de la autoridad. La centralización y la descentralización se refieren al nivel jerárquico en que se toman las decisiones dentro de una empresa. Miremos un poquito el concepto de centralización, en donde significa que la facultad de tomar decisiones se localiza cerca de la cúpula de la organización. Y la descentralización permite que los individuos inferiores de la organización analicen los detalles de decisiones, lo que aumenta la eficiencia de manera considerable. En cuanto a la centralización, una sola persona tiene la facultad de tomar las decisiones, ¿sí?, en la organización. Y la descentralización permite que los niveles de mando inferiores tomen ciertas decisiones dentro de la organización y analicen inclusive el detalle de las decisiones. Por ende, habrán desacuerdos, habrán discordias, habrán una manera de crear la ineficiencia suficiente dentro de una empresa como para generar conflictos dentro de ella, ¿sí? Cuando hablamos de centralización, siempre estamos hablando de un núcleo, de una decisión tomada por administradores que poseen una visión global en la empresa, de un norte que los oriente a los demás miembros de la empresa, ¿sí? Esta centralización permite que tomen decisiones en altas posiciones en donde están realmente entrenados para quienes están en niveles inferiores. Siempre es la jerarquía más alta quien va a tomar decisiones
sobre un tema ya conocido a niveles operacionales, a niveles inferiores. A eso se refiere. Y hablamos sobre la descentralización, en donde los ejecutores de la acción toman la decisión con más rapidez, bajo impulsos inclusive, ¿sí? Sin, digamos, analizar la situación en ese momento, y toman decisiones, toman más información sobre la situación y toman decisiones muchas veces desacertadas, ¿sí? Bien, entramos en la parte de comités. Para conocer exactamente qué es el concepto de comités, hablamos de un grupo de personas que se forman, o sea, se conforman en sí para poder estudiar un cierto caso, un cierto tema y tomar una decisión sobre ella. El comité permite la llamada administración múltiple dentro de una organización. En realidad, los comités hoy día ya no se están usando, justamente por generar altos costos, es una pérdida de tiempo y demás desventajas que vamos a ir viendo. Pero también se caracteriza el comité por no constituir un órgano dentro de la estructura organizacional, o sea que es un órgano que tiene un personal propio, se coloca en términos de asesoría, es provisional y además es inestable. Los comités ya casi no están en vigencia dentro de una organización, pero tiene algunas ventajas también, ¿sí? En la toma de decisiones y juicios grupales, en la coordinación, en la transmisión de informaciones. Y en cuanto a las desventajas, como bien lo había mencionado, serían pérdidas de tiempo, costo en tiempo y dinero y sustitución del trabajo propiamente dicho del administrador. Bien, seguimos con la departamentalización, que es reflejada en la especialización vertical y horizontal. Las departamentalizaciones siempre van de la mano, o sea, una depende de la otra. Y se dan en dos tipos, que es la especialización vertical, que ocurre cuando aumenta la supervisión y la dirección y crean así más niveles de jerarquías. Vamos a ver después más adelante cómo va formándose el organigrama de acuerdo a las funciones, de acuerdo a los productos, de la ubicación geográfica, de la clientela, ¿sí? Y la especialización horizontal ocurre cuando aumenta la eficiencia del trabajo de cada actividad. Como lo había mencionado recién, los tipos de departamentalización pueden darse por clientela, puede darse por etapas, puede darse por proyectos, por ubicaciones geográficas, por tipos de producciones, por trabajo. O sea, es muy diversificado, ¿sí? Es bastante diverso, entonces por ello nosotros vamos a tocar ese tema en otra clase seguramente, y vamos a realizar los diversos comparativos dentro de una empresa y dentro de las teorías por las cuales ya habíamos hablado. Bien, quería agradecerles por la presencia nuevamente en esta noche. Muchas gracias, y en el adjunto de este video entonces voy a anexar el material con el cual vamos a estar trabajando. Muchas gracias.